Bueno, como tenéis en la pantalla, vamos a ver acontecimientos finales, que es un relato de los acontecimientos profetizados en la Biblia sobre los últimos tiempos, los tiempos finales, que son los tiempos que estamos viviendo actualmente. No necesitáis usar la Biblia, porque con Raúl hemos hecho muchos power, todos los versículos se van a proyectar aquí en la pantalla para tener una mejor visualización, y algunos temas un poquito complicados también los pondremos en la pantalla. Vamos adelante con la primera, así es como seremos arrebatados. Nos vamos a centrar, porque este es un tema muy largo, con muchos versículos bíblicos, con mucha enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Alguno sabe la cantidad, el porcentaje de profecía que hay en toda la Biblia? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿qué porcentaje profético hay en la Biblia? Y mayoritariamente de los tiempos finales, el 85% de la Biblia habla acerca de tiempos finales. O sea que tenemos mucho, el 85%, pero es 85% en total, pero específicamente habla 65% de los últimos tiempos, que son estos, porque 85% comprende también otro tipo de cosas. Por eso puse ahí el 65%. Bueno, hoy nos vamos a centrar y llegamos a donde llegamos, sobre todo en el tema del arrebatamiento. Nos centramos en cómo será, cuándo será, cómo seremos después que nosotros seamos llamados para ir con el Señor. Dice, la Biblia habla de un 65% del futuro. Si vemos todas las días acerca de, porque hay varios tipos, el 85%. El arrebatamiento es la traslación de los hijos de Dios al reino de los cielos. Amén. Lo que no entendéis, por favor, me lo preguntáis. Puede pasar en cualquier momento. No podemos esperar que el arrebatamiento suceda de aquí a cientos de años, porque no será así de acuerdo a las que iremos viendo en estos estudios. El tiempo que llevará. Que nos vamos metiendo en el tema, más lo tenemos que ir ampliando y hablando sobre todo del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, usando también el libro del Apocalipsis, las 70 semanas de Daniel, que son las que se están cumpliendo actualmente. ¿Qué es el arrebatamiento? Es la antesala de la ira de Dios. Primero viene el arrebatamiento, luego viene la ira de Dios. La ira de Dios derramada sobre el mundo después que los verdaderos cristianos hayan sido arrebatados. Los juicios de Dios sobre el mundo lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Por eso dijimos que no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Eso merece otro estudio completamente aparte. Los juicios todos en el libro del Apocalipsis. Va a haber juicios de Dios sobre este mundo cuando la iglesia sea arrebatada. Encontramos los juicios. Estoy diciendo a manera de introducción como pone ahí. De los sellos, que lo encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Los juicios de las trompetas, que lo encontramos en el capítulo 8 de Apocalipsis, y las 7 copas o los tazones, que lo encontramos en el capítulo 16. Bueno, si pasamos a... vemos que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? ¿Alguien que me lo diga? En griego, específicamente en griego koiné. Koiné, K-O-I-N-E. ¿Qué es griego koiné? Entonces se hablaba dos tipos de griego. Uno que era muy elevado para gente muy culta, pero el griego koiné era un idioma más antiguo, aún usado por la mayoría del pueblo, por el pueblo raso. O sea que había tipos de griego.
Uno para la gente culta, los eruditos, y otros lo que usaban. El Nuevo Testamento fue escrito en este griego, el griego koiné. El arrebatamiento viene de la palabra griega arpazo. ¿Habéis escuchado? Yo no sé si aquí se usa la palabra zarpazo. Cuando se toma algo así de repente, la etimología de la palabra zarpazo es griega y viene de arpazo. ¿Qué significa? Implica la idea de ser tomado de golpe, como así sorpresivamente, y ser llevado de inmediato a otro lugar. Eso es lo que significa el arrebatamiento. Tengo aquí otras acepciones. Ser tomado significa arpazo, ascender, ser levantado a los cielos, llevado vivo al cielo. Algunos personajes bíblicos, y esto lo pregunto, perdón la entonación, pero encontramos en la Biblia personas que han sido arrebatadas, que han pasado por un arpazo. ¿Cuántos encontramos en la Biblia? 5. 5 personas que han sido arrebatadas o trasladadas de manera como violenta, en una forma de arpazo, y llevado o al cielo o a otro lugar. El primer arrebatamiento de la historia lo protagoniza un personaje llamado Enoc. Enoc, que fue llevado vivo a los cielos antes del diluvio. La palabra pone en Génesis: con Dios caminó Enoc y no vio la muerte, sino que fue trasladado. Eso fue un arrebatamiento. El segundo arrebatamiento de la historia lo protagonizó el profeta Elías. Mientras estaba con Eliseo, que era su sucesor, y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Algo inusual que nunca antes ni nunca después se dio. El tercer arrebatamiento de la historia es el que protagonizó Jesucristo mismo, que fue tomado, según la palabra, fue alzado, según lo que leemos en el Nuevo Testamento. El cuarto arpazo o arrebatamiento fue el de Felipe. Felipe fue traspuesto, no de la tierra al cielo, sino que fue traspuesto, porque en el griego se usa la misma palabra arpazo. Fue traspuesto de un lugar de la tierra a otro lugar de la tierra, después que había bautizado al eunuco. Inmediatamente después del bautismo, Felipe fue traspuesto. La palabra que se usa es la misma, arpazo. El quinto arrebatamiento, y aquí se me fue, a ver. El quinto arrebatamiento de la historia lo protagoniza Pablo de Tarso. Ese fue el quinto arrebatamiento que encontramos en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y volvió, sufrió un arpazo, un arrebatamiento, donde Pablo oyó palabras inefables que no les dado nombre expresar. El sexto arrebatamiento ocurrirá en breve, el sexto arpazo. Será el de la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes forman parte de la Iglesia de Cristo? Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia nos llama los santos. Yo siempre digo que somos unos santos pecadores, pero así nos llama la Biblia, santos. Después que la Iglesia sea arrebatada, se iniciarán 7 años, y esto no lo vamos a ver hoy porque quiero tocarlo en un apartado muy especial. ¿Qué pasarán esos 7 años?
de gran sufrimiento sobre la tierra, sobre los que han quedado, porque ahí es cuando comienzan los juicios de Dios sobre todos aquellos que se quedaron acá. Los juicios de los tazones, de los sellos y de las trompetas. En la Biblia se habla mucho de las trompetas, que de este tema hay muchísimo, muchísimo para hablar. Y veréis cómo en los días actuales que nosotros hoy estamos viviendo delante de nuestros ojos, se cumplen profecías bíblicas. Una de ellas, y ya lo anticipo, es la ascensión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Es un tema que lo he estudiado mucho. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso es una profecía bíblica cumplida, según también los códigos numerológicos de la Biblia. Ya lo iremos viendo. Bueno, vamos a leer los versículos que siguen. Dice Juan 14, 2, 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunas versiones, en vez de poner moradas, ponen mansiones. O sea que en la casa del Padre, en el cielo, hay muchas moradas, dijo Jesús. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús fue a preparar lugar cuando ascendió en su arpazo, fue a preparar lugar para la iglesia. Es que del arrebatamiento la Biblia no oculta nada, hay cosas que calla, que ya las veremos. Dice Jesús, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué hará? Vendrá otra vez. Es una promesa bíblica, Él vendrá. Y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué pone os tomaré a mí mismo? ¿Qué quiere decir? Que se tomará a sí mismo. ¿Alguna explicación? Os tomaré a mí mismo. Él vendrá a su cuerpo, porque la iglesia forma parte de Él. Somos el cuerpo del cual Él es la cabeza. Os tomaré a mí mismo. Eso es una expresión que a veces no podemos entenderla, porque creo también que no está bien traducida del griego. Pero bueno, Jesús antes de irse ya tenía en mente que Él regresaría. Gloria a Dios. Para tener una reunión con su pueblo antes del fin de esta era, del fin del siglo, como llama el fin del mundo, que la Biblia no lo pone como mundo, sino el fin de esta era, que Él llevaría a su pueblo, a su iglesia, a las moradas o a las mansiones celestiales. ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre estaremos con Él en las moradas celestiales? No para siempre. Allí no para siempre. Luego de 1000 años, la iglesia regresa con Cristo a la tierra porque nos vamos a la Nueva Jerusalén. Me estoy adelantando. Primera de Corintios, sigue el versículo, dice, he aquí, dijo Jesús, un misterio. No dijo Jesús, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio, ¿qué es un misterio? Algo que no entendemos. No. Teológicamente, un misterio no es un secreto. Es algo que se calla, algo que no está revelado en la palabra. Porque, seguimos con la otra, las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice Deuteronomio 29, 29, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, si nosotros estudiamos la profecía bíblica, si no la estudiamos, no lo entenderemos el arrebatamiento. Si nosotros solamente leemos la palabra, no entenderemos acerca del arrebatamiento, porque es un tema donde hay que profundizar
y estudiar la profecía bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo las profecías de Daniel y Ezequiel. Por lo tanto, Dios no mantiene en secreto cómo será el arrebatamiento de la iglesia. No lo mantiene en secreto. Dios habla a la iglesia porque Él quiere que sepa. Quiere que sepa cómo será. Si me permitís, y sé que esto va a hacer cosquilleo a algunos, ¿cuándo será? Si estudiamos las señales bíblicas, no poniendo nombres ni especulando. Porque si pasó esto, entonces pasará lo otro. No. Si estudiamos las señales bíblicas, podemos darnos una idea que verdaderamente estamos en el tiempo del fin. Señales que iremos viendo ahora y que vosotros sacaréis vuestra conclusión. Lo que Dios calla es saber, cuándo sucederá. Porque no pone fecha. No dice en el año 2020, el mes de marzo, el día 11 de marzo yo vendré por la iglesia. No lo pone, pero da señales. Da señales. Lo que no calla es cómo será y cómo seremos nosotros después que seamos arrebatados. ¿Cómo será? Según Corintios 15, 52, 56, dice que el arrebatamiento, el arpazo, la palabra griega, el ser tomado, el ser arrebatado, el ser trasladado, el ser llevado, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra tus ojos. Así de rápido será el arpazo o el arrebatamiento. A la final trompeta, porque habrá una trompeta, sonará una trompeta celestial. Se tocará la trompeta y ¿qué pasará en ese toque de trompeta? La Biblia no pone si todos escucharán ese sonido de la trompeta. Si todas las personas del mundo, todos los habitantes escucharán. Pero los muertos sí escucharán ese sonido de trompeta. Ellos escucharán. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Entonces habrá un sonido de trompeta. Primero resucitarán los cristianos muertos y serán llevados al cielo. Los cristianos que han muerto por el poder de Dios. Su cuerpo será transformado. Seguimos con los otros versículos porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que es corruptible, propenso al pecado, a la enfermedad, a la muerte, a todas las debilidades, esto corruptible se vista de incorrupción por medio de una transformación. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora somos mortales, nos espera la muerte. Pero cuando los muertos en Cristo resuciten primero, serán transformados, ya no tendrán un cuerpo de corrupción y serán inmortales. No pasa nada, los que están incinerados, Dios tiene, como tuvo poder para crearlos en el vientre de la madre por su palabra y su voluntad, Dios con esas cenizas los puede hacer resucitar igual, aunque las cenizas se hayan desparramado aquí, allí, en distintos lugares del mundo, esas cenizas se volverán a unir y Dios dará un nuevo cuerpo y una nueva alma. Dice, cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque ya no habrá más muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tendrá poder la muerte sobre estos que han sido levantados.
¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria, ni para la muerte, ni para el sepulcro, porque los muertos en Cristo serán levantados, ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado, y el poder del pecado, la ley. Quiere decir que el cristiano que murió, que oye la trompeta, la voz de Dios, y sea arrebatado, nunca más morirá, sino que vivirá por siempre en las mansiones celestiales, lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, que es la que baja en el capítulo, creo que es 19 de Apocalipsis, la que baja después de pasar 1000 años, que la tierra pasó por todos los juicios de Dios, que Israel fue juzgado, porque Israel tiene un juicio aparte de los cristianos. A ver, en la Biblia hay profecías para la iglesia, y a veces ahí es donde nos confundimos. Para la iglesia, para nosotros, hay profecías específicamente para el pueblo elegido de Dios, que es Israel, y para las naciones gentiles. Hay 3 tipos de profecías. Las iremos viendo de a poco. Entonces, el cristiano muerto que escuchó la trompeta y que fue levantado y que fue resucitado, no pasará ya más por muerte, vivirá por siempre. En la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:1 dice: ¿qué dice? ¿No lo tienes, Apocalipsis? Apocalipsis 21 dice Juan, después, se ve que lo agregué después de este versículo, dice Juan, después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Después de los juicios de Dios, aquí no queda nada. Dice la palabra de Dios que todo será quemado. Ahora, quiero que me contestéis a esta pregunta. ¿Todos serán resucitados? ¿Los creyentes y los inconversos? No sé. ¿Todos? Todos, sí y no. Sí y no. Todos serán resucitados, en el sentido que todos resucitarán y todos llevarán un nuevo cuerpo de resurrección y vivirán para siempre con Jesús. Jesús aclara que después serán resucitados los inconversos que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador personal, y será una resurrección de condenación. La primera, Luis lo tiene claro este tema, la primera es una resurrección para vida, una resurrección para vida eterna. La segunda es una resurrección de los que murieron sin tener a Cristo en su corazón y son resucitados para condenación eterna en el lago de fuego y azufre, que es el infierno, porque sabéis que en la Biblia, la palabra infierno no aparece, como no aparece Trinidad, como no aparece milenio. Por milenio pone 1000 años, por infierno pone el lago de fuego, y Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los que en la segunda resurrección son resucitados para vivir eternamente en el infierno. Y ahí no hay vuelta atrás. En el infierno. Ahí no hay vuelta atrás. Por tanto, todos son resucitados, claro. Pero no todos resucitarán para vida, sino para condenación. Recibirán un nuevo cuerpo
pero en el infierno. ¿Cómo estarán en el infierno? Sintiendo lo mismo que ahora. No penséis que ahí se mitiga el dolor, al contrario, será la condenación eterna, un sufrimiento eterno, el lago de fuego y azufre. Yo ya no me quiero ni pensar lo que será aquello. Y Dios les dará un nuevo cuerpo a todos, cristianos y no cristianos, un cuerpo apto para una eternidad, con Dios o sin Dios, una eternidad para siempre, no hay fin. Una eternidad no tiene principio y no tiene fin. Dice primero de Tesalonicenses, bueno, tenemos estos versículos, no os maravilléis de eso, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero los malos saldrán a resurrección de condenación. Primera de Tesalonicenses, tenemos luego Raúl 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, dijo el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se los llama los que duermen? A los cristianos que han muerto. A los creyentes fallecidos se los considera como dormidos. Cuando leemos la palabra dormidos, en la palabra es que están muertos realmente. En el mundo antiguo se veía como un sueño eterno. Antiguamente se decía, murió, está en un sueño eterno, porque no había claridad de qué pasaba cuando una persona se moría. Hoy en día no hay claridad. La gente pregunta, ¿y cuando muero? ¿Qué pasa? En el poco tiempo que Pablo estuvo con los tesalonicenses, hizo énfasis en el pronto regreso de Jesús, y los tesalonicenses lo creyeron seriamente, que Jesús venía. Incluso Pablo tuvo que exhortarles, es decir, seguir trabajando, porque muchos decían, total, Jesús viene pronto, dejemos de trabajar. Pasaron 2000 años, ¿no? Sin embargo, después de que Pablo se fuera, debido a una serie de corrientes filosóficas que abundaban entonces, decían, una vez que el hombre muere, no hay resurrección. Ciertas corrientes filosóficas. Esto confundieron a los tesalonicenses. Decían estos filósofos, las esperanzas están entre los vivos, los muertos ya no tienen esperanza. La Biblia dice exactamente todo lo contrario. Si ellos se hacían preguntas, los tesalonicenses, sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús, ¿qué pasaría con estos cristianos? Pablo les aclara que los cristianos que murieran antes que Jesús venga a arrebatar, a producir el arpazo de su iglesia, serían los primeros resucitados, que saldrían de las tumbas. Por eso dice, no os entristezcáis, ellos serán también levantados. Ahora, hay una absoluta certeza de que los cristianos que han muerto aún viven. ¿Y qué pasa con aquellos que han muerto y que nunca oyeron del Evangelio cuando sean resucitados? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que nunca oyeron del Evangelio, nunca oyeron de la salvación en Cristo? ¿Qué va a pasar? Claro, porque hay un juicio. ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon del Evangelio, pero que murieron? ¿Qué hace? ¿Cómo lo juzga Jesús? Su conciencia. Una de las cosas es por su conciencia, dice la palabra. Porque no todo el mundo llegó a conocer el mensaje del Evangelio o tuvo la oportunidad de oír que alguien se acerque y que le diga
tienes que ser salvo porque si no te vas al infierno. Nosotros sabemos que los cristianos pasaremos por juicio, ¿sí o no? ¿Qué juicio? No de salvación. No de salvación. Nosotros los cristianos no seremos juzgados. La palabra de Dios pone: ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Entonces los que van a ser juzgados después que pase el milenio, cuando la iglesia se encuentre en el cielo, ellos, la humanidad que queda, que va a ser muy poca debido a la devastación, a las guerras, a los terremotos, a los tsunamis, a los juicios de Dios, se cree que una tercera parte de la humanidad va a desaparecer y las personas, cuando resuciten, se presentan delante del juicio del gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados por todo lo que han hecho los inconversos, los que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador, delante del gran trono blanco, que es cuando se abre el libro de la vida y dice: mira si tu nombre está escrito en el libro de la vida. No está, Señor, dice el ángel, pues tiene condenación. Ahí va a ser el juicio final. Ese va a ser el juicio final, delante del gran trono blanco, después de los 1000 años. Los cristianos pasaremos por juicio. No como tal, será como pone en el libro, en Corintios, creo que es Primera de Corintios, no recuerdo bien el capítulo, pero es un tribunal de Cristo. Pasaremos no por juicio, sino por tribunal de Cristo, presentándonos delante de Cristo. Hay libros, porque no hay un solo libro. Nosotros tenemos que aprender a leer bien la palabra de Dios. No hay un solo libro, dice, y abrieron los libros. Hay muchos libros. Cada persona del universo va a tener un libro. Hoy en día los ángeles y arcángeles están apuntando continuamente en los libros de todas las personas del mundo las obras que nosotros hacemos. Y esas obras serán evaluadas el día no del juicio, sino del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para, de acuerdo a lo que lea el ángel y vaya pasando las hojas, Olga hizo lo bueno en esto, Olga hizo lo malo en aquello, Olga desobedeció en esto, Olga pecó en aquello, yo soy salva porque acepté a Cristo como mi Salvador, pero será un tribunal de recompensas. Es decir, las obras que cada uno hace, sea de oro, sea de plata, sea de heno, sea de hojarasca. Y así será la recompensa que tendremos en los cielos. Más obras buenas estamos haciendo para Dios, no nos ganamos la salvación, pero más recompensa tendremos en el cielo, aparte de la corona que nos tiene reservada, como dice la palabra, una corona inmarcesible. Yo les leo los versículos porque Luis dijo lo de la conciencia. Uno dice en Romanos 1, 19, 20, porque lo que es de Dios se conoce que les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué manifestó Dios? La creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque la creación misma habla de la existencia de un Dios. Lo que pasa es que hay vendas sobre los ojos y la gente no quiere ver. Y la gente dice: ¡ay, la naturaleza! No, la naturaleza no, la obra que Dios hizo. Pero la gente no lo ve. Segundo, serán juzgados por la conciencia. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en base a la creación de Dios, la grandeza que vemos todo el tiempo alrededor nuestro, y cuando nosotros decimos, mira lo que está pasando, que un terremoto, y hablamos de Dios, es que la naturaleza, es porque están ciegos. Y la conciencia, porque Dios puso en nosotros un sentido de eternidad, y la conciencia, hermanos, habla. Y por medio de eso, ellos serán juzgados. ¿Qué, José Luis? Cuando has dicho que no será ninguna persona, la persona que pasará con las personas que no hayan hecho, que no hayan conocido a Dios. Entonces, habría dicho que serán por la creación y la conciencia serán juzgados. Pero yo creo que he recordado que la Biblia pone que no vendrá el fin del mundo hasta que todas las personas del mundo hayan escuchado sobre la palabra de Dios. Sí, tiene una explicación eso. Todas las personas, no lo dice literalmente de esa manera, que no vendrá el fin hasta que toda persona haya escuchado. No. El sentido es que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Algunas personas, hoy en día se escucha mucho más el Evangelio por las redes sociales. Hay internet, hay televisión, hay radio, y las personas hablamos, espero, con mucha más facilidad a nuestros congéneres, a los que están a nuestro alrededor. Pero hay personas que realmente no tienen posibilidad de escuchar el Evangelio. Ahora, Dios no hace acepción de personas, dice la palabra. ¿Qué pasa con estas tribus que están metidas en el medio del África o en el Amazonas? Pues ellos no serán condenados de la misma manera que aquellos que sí hemos escuchado, que se nos ha hablado, que se nos ha testificado, que tenemos una Biblia y que así mismo le hemos dado la espalda a Dios. Ellos tendrán un juicio paralelo de acuerdo al conocimiento que han podido llegar a tener. Claro, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, pero nunca la interpretación esa de que no vendrá Dios hasta que todos, no. Lo vuelvo a decir, el deseo de Dios es, porque la palabra lo pone y lo veremos después, no es que demora Jesús su venida, sino que la está demorando para que todos procedan al arrepentimiento. No quiere decir que hasta la última alma se va a salvar, porque sabemos que así no va a ser. Pero Dios da la oportunidad, y estas personas que no pueden tener un evangelista, un hermano, una persona que le hable, creo que Dios aún puede dar aún más sensibilidad en su corazón para que ellos, viendo lo que ven sus ojos de la creación, de las maravillas de Dios, puedan llegar a creer al menos que hay un Dios que les ama. Seguimos. ¿Por qué creemos? El siguiente. Dice Primera de Tesalonicenses, que es uno de los libros más proféticos, aparte del Apocalipsis, es el libro más profético, hablando del arrebatamiento y tiempos finales, es Primera de Tesalonicenses. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Creemos? Sí. Claro, eso no nos cuesta creer. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o a los que murieron con él. ¿Cuándo los traerá? ¿Cuándo traerá Jesús a los que durmieron o que se fueron a la tumba siendo cristianos? Porque dice que los traerá. A los que hemos sido arrebatados. Claro. ¿Cuándo los traerá? Significa que Jesús traerá con él a los fieles que partieron con él cuando regrese a la tierra en su segunda venida. Porque tenemos que tener claro esto, hermanos, el arrebatamiento no es la segunda venida. El arrebatamiento es el arpazo. La segunda venida de Cristo se llama segunda venida de Cristo, ¿por qué? A la tierra, ¿por qué? Porque ya existió una primera venida cuando Jesús nació en Belén. Su segunda venida no es el arrebatamiento. La segunda venida es el regreso de Cristo a Jerusalén. En la teología escatológica, que es lo que estamos viendo, que habla de tiempos finales, habla de parusía o parousía.
Son dos palabras que se usan en la teología escatológica para definir, para describir el glorioso advenimiento de Jesús a la tierra, definitivamente, trayendo a todos los que creímos en Él. Dice, está claro esto, lo que es arrebatamiento y lo que es parusía. Dice el Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y en la parusía, cuando viene en su segunda venida, todo ojo le verá, pero en el arrebatamiento no, nadie le verá. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué lamentación? Porque se darán cuenta que era el Hijo de Dios. Por eso habrá lamentación de los que quedaron, los sobrevivientes. Cumpliéndose así la profecía de Zacarías. 14:4, se afirmarán en la parusía, no en el arrebatamiento, que en el arrebatamiento nadie le verá. Se afirmarán sus pies en aquel día, la segunda venida, sobre el monte de los Olivos, en Jerusalén, que está enfrente de Jerusalén al oriente, dice el profeta Zacarías. Y en el monte de los Olivos, ¿qué pasará cuando Jesús venga con la iglesia redimida, que habla de las vestiduras blancas, que viene con su novia vestida de blanco? ¿Qué pasará? Que el monte de los Olivos en ese momento se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El monte de los Olivos está situado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y fue el lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Por lo tanto, conforme a la promesa que Él les dejó a los discípulos, Él regresará en la parusía, la segunda venida, en aquel mismo lugar donde fue levantado. Hechos 1, 10, 20. Estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo en tanto que Jesús se iba, es aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, se ha producido un arrebatamiento, tomado, trasladado, un arpazo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en el monte de los Olivos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sin embargo, vamos a aclarar aquí un temita. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, ¿estáis cansados? Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos habla de otro monte. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dice: después de esto miré, Juan, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, ya no de los Olivos. ¿Por qué? Lo veremos. Y con él 144.000, que son los 144.000, que no son los que dicen los testigos de Jehová, que son ellos, porque los 144.000 vienen de las 12 tribus de Israel, de las 11, porque hay una tribu que no está nombrada, que es la tribu de Dan, de donde posiblemente procede el anticristo, porque el anticristo tiene que tener procedencia judía y el falso profeta, sí o sí. Temas que veremos más adelante. Tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, los 144.000. Tenían esos nombres escritos. ¿Todo ojo lo verá? ¿Cómo? ¿Todo ojo lo verá? ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando venga la parucía lo verá todo. Todo el mundo. Claro,
Claro, porque Él desciende, imagínate que el monte de Sión se parte por la mitad. Todo aquel que quedó vivo al final de ese tiempo lo verá que Jesús viene de todas partes del mundo. Será visto. También, sí. Sí, la tecnología va a ser muchísimo. Mira, hoy pasa algo. Y lo sabe todo el mundo. Estamos en el móvil mirando a ver lo que está pasando. Todo. La tecnología ha avanzado con un plan y un propósito. Ahora, si antes habló del Monte de los Olivos, ¿por qué ahora nos habla del Monte de Sión? Bueno, porque en el Monte de Sión es donde Cristo, después que baja a la tierra con su iglesia amada, vestida de blanco, su novia, reinará desde Jerusalén, que en la Biblia también se conoce Jerusalén como el Monte de Sión. Entonces no nos confundamos con esos dos montes, porque a veces esto trae problemas en los temas escatológicos como los que estamos viendo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo será? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, haciendo su vida normal, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos se salvaron de la población que había entonces en el arca? ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. La esposa, 3 hijos y las 3 esposas de los hijos, 8 personas, y el mundo comenzó de nuevo. Así será cuando venga Cristo. Serán pocos los que serán salvados. Se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, imprevistamente. Sin embargo, y esto me gusta, dice, como en los días de Noé. Hubo señales y hubo proclamación de los que habitaban entonces que tenían que construir un arca para salvarse. Hubo proclamación, hubo anuncio, había alguna declaración de que el mundo se terminaba. Claro, claro, y hoy en día también veremos las señales se cumplen delante nuestro, hermanos. Pero tenemos que aprender a ver lo que está pasando. Entonces, en Noé, cuando pasó lo de Noé, la gente, este viejo loco, se burlaban. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Estamos proclamando, la gente no entiende. Siguen los versículos y dice Mateo 24, entonces, cuando sea el arrebatamiento, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que es cristiano será tomado, pasará por el arpazo, será trasladado, y el que no es cristiano se queda ahí. ¿Qué pasa? ¿Y la gente qué dirá? Que son ovnis, que son extraterrestres. Por eso se está promocionando tanto la ufología, para que tener la ciencia que estudia los que realmente sí que existen y que son demonios encarnados. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Vosotros sabéis cuándo viene el Señor? No. Será imprevistamente, sin ningún aviso. Pero será dentro de muy poco tiempo. Pero sí que hay señales. Hay señales. No importa los años que haya pasado desde que murieron las personas antiguas, los huesos se juntarán, las cenizas se reunirán. Dios tiene el poder suficiente, como fueron creados y gestados en el vientre de la madre, para crear, se junten los huesos, que suba la carne, los tendones, y que ese cuerpo que estuvo en la tumba salga y sea glorificado. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, primero los muertos en Cristo, pero ¿qué pasa con nosotros?
No nos vamos a quedar aquí, los que estamos vivos. Como dice la canción, no me quedo, me voy. Yo no me quedo, me voy con Él. Si el arrebatamiento fuera mañana y los muertos en Cristo resucitan primero y yo me quedo viva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, como en la primera diapositiva. Seremos levantados como atraídos por el poder de Dios, como un imán, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, si el arrebatamiento fuera mañana, la semana que viene, el mes que viene, y nosotros seguimos vivos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero los muertos, los que están durmiendo, porque el Señor mismo otra vez lo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, que solo los muertos escucharán, los demás no, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No debemos atemorizarnos con estas cosas, sino estar advertidos. Yo estoy recalcando mucho en este tema que la venida de Jesús puede ser así, será así con un abrir y cerrar de ojos, pero que puede ser muy pronto. Y lo veremos por las señales. Dice, 2 de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? Dios por el poder del Espíritu Santo. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Seremos presentados delante del Padre. Y si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando suene la trompeta, todos los muertos se levantarán. No solo los que creyeron en Cristo y vivieron después de Cristo para aquí, sino los muertos antiguos. ¿Os imagináis que se levante Salomón, David, Abraham, Noé, Daniel, y todos se levantarán con un cuerpo glorificado? ¿Y qué pasará? Estaremos juntos con ellos, ¿dónde? En las bodas del Cordero, la que nos habla Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia de Cristo, por la que Él murió. Es a la que viene a buscar. Y a ella, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nos conviene hacer acciones justas. Una representación de lo que será la boda del Cordero, Jesús diciendo, venid benditos de mi Padre. Sentado a la mesa y que tengas de compañero a David o a Pablo, les veremos cara a cara. Eso será algo precioso. La iglesia no espera la segunda venida de Cristo, porque ya estaremos en el cielo con Él. Hará 1000 años que estamos en la Nueva Jerusalén, de los seres queridos que se fueron antes que nosotros. ¿Los reconoceremos? ¿Los queremos saber? Claro, si no sería un Dios inhumano. ¿Cómo que yo no me voy a reconocer con mi hermana que partió hace 25 años? ¿Le daré un abrazo? Claro que sí, será un momento glorioso. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo.
Nosotros esperamos el arrebatamiento, el harpazo. ¿Quiénes esperan la segunda venida de Cristo? Primero, el pueblo judío. No los judíos mesiánicos, porque los judíos mesiánicos creen en el arrebatamiento. Lógicamente, que creen porque han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Los judíos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en los cielos, en esos 1000 años, uno de los tantos acontecimientos que lo veremos más adelante, por supuesto, aquí en la tierra, como ya se está preparando, por eso digo que la venida de Cristo está a la puerta, como ya se está preparando, aquí sucederá la batalla de Armagedón en el monte Megido en Israel. ¿Quiénes esperan la segunda venida de Cristo? Bueno, en la batalla de Armagedón, China, Corea del Norte, Siria, Irán y Rusia serán aliados cuando vengan en contra de los israelitas ortodoxos, no los mesiánicos, los que se quedaron. Esa será la batalla del Armagedón, cuando dice la cantidad de... Bueno, lo estudiaremos en Apocalipsis, es un tema apasionante. ¿Quiénes esperan la segunda venida de Cristo? Los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos. Los católicos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque leen mal las palabras, son errores doctrinales, entienden la Biblia con su razonamiento, no son guiados por el Espíritu Santo, y entonces, ¿qué hacen? Interpretan mal la palabra, las desvirtúan y ponen fechas. Algunos dicen, Cristo vendrá, los testigos de Jehová. Les voy a leer las fechas, algunas de las fechas que ellos dijeron que Jesús vendría, pero para quedarse aquí, con los 144.000 que ellos serían los escogidos. La primera vez que lo dijeron en 1874, dijeron que Jesús vendría, Jesús no vino. Luego se aventuraron a decir que Jesús vendría en el 1914. En 1914 vino, se fue y Jesús no vino. Entonces lo pronosticaron para 1918, Jesús no vino. Luego para 1925, en 1940 y en 1945, Jesús no vino, falsa secta. Por eso nosotros decimos, ¿tenemos la verdad de todo? ¿Somos dueños de toda la verdad? No, no somos dueños de toda la verdad. Pero viendo las falsedades que predican las sectas, podemos decir, estamos en la línea correcta. La segunda venida de Cristo. Él baja a la tierra. En la primera es el arrebatamiento o harpazo. Nosotros subimos. En la segunda venida Jesús baja y la iglesia con él. No voy a leer esto porque es bastante largo. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Bueno, nos sentaremos en una mesa, esto es lo que estaba diciendo recién, el pueblo judío para que lo salve de la batalla de Armagedón, ahí se acordarán que hay un Dios que existe y entonces clamarán al Dios de Israel, como está profetizado en alguno de los salmos. Los judíos ortodoxos, no los mesiánicos. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Perdón, no escucho. ¿Vas a hablar más adelante de la gran tribulación? Sí, voy a hablar más adelante del comienzo de la tribulación. Entonces, cuando preguntas cuándo será, es que hay varias... Pretribulacionista, medio tribulacionista y post-tribulacionista. Lo vamos a estudiar. En este momento creemos y confiamos y deseamos que sea antes de la gran tribulación. Y hay versículos donde Sí, yo también espero que sea antes de la gran tribulación. Lo que sí que entiendo por los tiempos, que sí pasaremos por el tiempo, no de la tribulación que dura 7 años, la tribulación, luego algunos dicen que a la mitad de los 3 años y medio, cuando se rompa el pacto que hacen los judíos. ¿Qué pacto? Bueno, ahora podemos ver que es un pacto entre árabes y judíos, es que lo tenemos servido, lo estamos viendo.
Yo creo que la iglesia será arrebatada antes. Sin embargo, con lo que estamos viviendo y viendo en la actualidad, hermanos, yo creo cada vez más que ya estamos metidos en el tiempo de los dolores de parto. Hemos dicho que el tiempo final es como un embarazo, cuando la mujer está 9 meses gestando el bebé, luego vienen los dolores de parto y luego vienen las contracciones, expulsa al bebé y tiene una nueva vida. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo muy al final de los 9 meses. Incluso hay profecías del reloj profético de Dios, que lo vamos a ver. El reloj profético de Dios, si nosotros hacemos un reloj y ponemos las horas, según las profecías del Antiguo, no del Nuevo Testamento, la hora está menos 4 minutos de las 12. Ese es el tiempo que le falta a la humanidad. Nada. Yo creo que estamos viviendo el principio de dolores. Y el principio de dolores, si hasta ahora está siendo fuerte, por lo que estamos viendo a todo nivel, en todo el mundo, esto irá agravando más. No nos gusta. Y oramos por paz. No nos gusta. Oramos para que todas las cosas en el mundo se vayan calmando y vaya teniendo un control. No se van a calmar. Al contrario, vamos a más, porque es bíblico que así sea. Por eso la palabra pone, es necesario, no os turbéis, es necesario que esto suceda, entonces vendrá el fin. Yo creo cada vez más que la iglesia al principio, en un tiempo mantuve muy férreamente que la iglesia iba a ser tribulacionista. Cada vez más por los acontecimientos que estamos viviendo, creo que la iglesia se va antes de que comiencen los 7 años, pero muy metida en los dolores de parto. Porque es que, claro, como esto está mucho, esto está todavía ya un manifiesto para nosotros, nos tomamos algunos versículos. Entonces, algunas personas, inclusive a los últimos años, un gran grupo de personas cree, que se llama Dejados Atrás, que es un tema, un libro precioso donde aprendemos mucho del tema. Y muchos de estos dicen es que algunos cristianos que no están viviendo bien su cristianismo, van a ser dejados los años para tener la oportunidad de arrepentirse realmente, de cambiar. Claro, por la predicación de los 2 testigos, sí. Yo también escuché esa versión. Y ahí también está los versículos que dicen que serían entonces dejados unos años hasta que el pastor que no estaba en el camino, ese hermano, se ha llevado. Y eso trata de esos libros. Sí. Existe también esa teoría. Yo lo escuché también de que será dejado para que se perfeccione su fe y que luego por la predicación de los 2 testigos ellos puedan llegar a ser salvos. Yo entiendo de que con las catástrofes que se avecinan en este mundo va a ser muy difícil sobrevivir en aquel tiempo. Entonces es preferible que nos salvemos ahora antes, porque entonces luego ya, si a veces nos cuesta ser cristiano hoy en día, que tenemos todo servido, la iglesia se reúne con libertad y no tenemos ganas de venir a la iglesia, ¿cómo después se van a salvar cuando el que esté gobernando el mundo sea el anticristo, el diablo mismo? Es que es imposible. El arrebatamiento será que nosotros estamos en una iglesia, todos nos llamamos cristianos, y de pronto vemos que alguien desaparece. Claro, es que puede llegar a pasar. Claro, es que puede llegar a pasar. Porque la palabra pone, no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Entonces está en nosotros asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que tenemos buena relación con Dios. En la tribulación lo vamos a ver y es muy importante ese tema. ¿Cuándo será? Es un misterio, algo que no está revelado cuándo, sí, cómo, pero que sí está anunciado en la palabra por medio de profecías y de parábolas. Bueno, no me digáis, por favor, Olga está diciendo cuándo será el arrebatamiento, porque yo no lo sé. No lo sabe Jesús, no lo sé yo. Lo que sí sé es que en la Biblia podemos hacer 3 tipos de lecturas.
Una es la lectura literal de la palabra. Un ejemplo, como hace poco le comentaba a José Luis, la palabra pone, honra a tu padre y a tu madre, es literal, no hay nada que interpretar. Honra a tu padre y a tu madre y lo haces, o no lo haces. Otra de las lecturas es espiritual. La lectura espiritual la encontramos en las parábolas, y nosotros leemos las parábolas, que en griego es parábola. Parece algo bonito, un relato. Sin embargo, en las parábolas hay escondidas verdades espirituales tremendamente grandes que nosotros como gentiles no llegamos a comprender del todo, que tendríamos que leer el hebreo para entender el significado de las parábolas. Les doy solamente un ejemplo. Cuando la parábola de la higuera, y dice, es que lo tenía, creo que la tenía aquí, la había buscado para leerla, no sé si la tengo todavía, de la higuera aprender esta parábola. De la higuera aprended esta parábola. Cuando sus hojas están tiernas y sus ramas reverdecen, quiere decir que el verano está cerca. ¿Qué entendemos nosotros como gentiles? Cuando la higuera brota las ramas de la higuera y sus hojas están tiernas, aprended que el verano está cerca. ¿Por qué? ¿Qué señal? Si no lo pone en la palabra. Guerra, rumores de guerra. Sí, pero en esta parábola no pone eso. No pone eso. ¿Quién es la higuera? Hay que ir a mirar quién es la higuera. ¿Quién es la higuera? La raíz. Cosas que los gentiles no sabemos, pero que están codificadas en la Biblia. La higuera tipifica a Israel, el pueblo de Dios. ¿Sabéis cómo los judíos ortodoxos llaman a... Los judíos ortodoxos no. Los judíos, los judíos, aquí no voy a hacer distinción. Llaman a Jesús el Mesías que tiene que venir el verano. Nosotros tenemos que aprender cuando la parábola reverdece en sus ojos y sus hojas están tiernas, aprender que el verano, que Jesús está cerca. Dice sabed. Aprended, sabed, tenés en cuenta que el verano se acerca. Eso que nosotros no lo entendemos. Leemos el hijo pródigo, que vino, que se fue, que se arrepintió. Siempre hay lecciones espirituales. Las parábolas las parabolé, son enseñanzas espirituales que se han de estudiar a la luz profética. El tercer lenguaje de la Biblia es el simbólico, como Apocalipsis, que está lleno de simbología. ¿Quién te iba a decir a ti que un juicio de Dios se iba a representar por medio de sellos o de tazones? Hay simbología bíblica que tenemos que saberla. Bueno, por eso dice que está anunciado en la palabra cuándo será por medio, estudiando las profecías y las parábolas. Jamás poner fecha. Jamás poner fecha. Segunda de Pedro. Vamos terminando. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa maldades. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, no pasa nada. Se dice que viene y resulta que todavía sigue todo como estaba. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. El comienzo de la creación fue originado por agua y fuego. Por lo cual el mundo de entonces también pereció anegado de agua y terminará destruido por fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego,
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El tiempo de Dios no cuenta como contamos nosotros el tiempo y los años. Nosotros tenemos días, meses, años. El tiempo de Dios cuenta distinto. Para Él no existe el concepto tiempo como para nosotros. El Señor, lo que hablábamos antes, no retarda su promesa. Si algunos lo tienen por tardanza, dice que viene y nunca viene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero claro que no todos se arrepentirán, claro que no. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, porque habrá muchos cataclismos en la tierra, grandes estruendos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea que de esta tierra no queda nada. Mejor nos conviene irnos. Sigo 5 minutos más. Mateo 24, 36. Pero, ¿cuándo será? El día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo su Padre. Sin embargo, también Jesús dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestras obras serán recompensadas. Entonces, ¿Jesús sabía o no sabía cuándo viene? Claro que lo sabe. Antes de morir, Jesús no sabía cuándo Él tenía que venir a la tierra, porque Dios tiene establecido un día. Dios tiene establecido determinado el momento en que seremos arrebatados, que dará arpazo. Luego que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, el Padre ya le dijo y ya sabe cuándo Él tiene que venir a la tierra. Por eso Él puede decir, vengo pronto y traigo galardón conmigo. ¿Y qué pasa con los que no creen en el arrebatamiento? Se quedan aquí. Se quedan aquí. Claro, esto se los llevó el ovni, los extraterrestres, y no van a querer creer, aunque se les está predicando, porque dice que va a haber un poder engañoso que cegará y que les hará creer mentiras. Sigo y cómo seremos resucitados se lo dejo ahí. Apocalipsis 20, 13, 15, dice, el mar entregó los muertos que había en él, no importa si murieron en el mar y nunca fueron hallados sus cuerpos, porque en ese momento a la voz de Dios, a la orden de Dios, el mar entregará todos los muertos que había en él que nunca han sido rescatados. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. No. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. También la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos la otra transparencia, la otra diapositiva, Raúl, de lo que es el Hades, si no lo digo. El Hades es una palabra griega utilizada para describir el más allá. No se sabe dónde van los muertos. En la Biblia generalmente tiene la misma idea que el Seol. Seol es una palabra hebrea con la idea del lugar de los muertos. Lo dejamos aquí y veremos la próxima semana cómo seremos resucitados, cómo será nuestro cuerpo, qué haremos en el cielo apenas lleguemos allí.